Mi nombre es Arantxa López Rico, pertenezco al grupo Elche Mañana en la especialidad de Formación y Orientación Laboral. La tarea 1. Entender el contrato de trabajo de la asignatura Innovación Docente e Iniciación a la Investigación Docente. En cuanto a las actividades propuestas, en primer lugar, se ha propuesto entender el contrato de trabajo, en segundo lugar, el juego del empresario y el trabajador y, en tercer lugar, interpretación de una nómina sencilla. Va dirigido a alumnado de ciclo formativo de grado medio en gestión administrativa. En cuanto a la primera actividad, entender el contrato de trabajo, los alumnos deben de pensar que han encontrado su primer empleo y en los próximos días tienen una entrevista con el que puede ser su empresario. Y si ambos están de acuerdo, estos podrán celebrar su primer contrato de trabajo. Se trata de reflexionar y apuntar todo aquello que tendrán que acordar con el empresario y que deberá quedar reflejado en el mismo contrato de trabajo. Aquí se detalla un modelo de contrato de trabajo de duración determinada. Y en cuanto a las competencias profesionales, personales y sociales, entre otras son las de afrontar con garantías una entrevista y la posterior inmersión en el mundo laboral. En segundo lugar, la toma de contacto con el mundo laboral y su entorno. Y en tercer lugar, adquirir responsabilidad y autonomía a la hora de afrontar la primera experiencia laboral. En cuanto a las unidades de competencia, entre otras son las siguientes: efectuar las actividades de apoyo administrativo de recursos humanos, realizar las gestiones administrativas del proceso comercial, introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad y eficiencia, y por último, manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación. En cuanto a los objetivos generales de esta actividad, se pretende que por medio de esta actividad los alumnos aprendan a responder a los requerimientos del sector productivo, para posteriormente aumentar la empleabilidad y así favorecer la cohesión social. En cuanto a los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, después de estudiar los diferentes modelos de contrato y la legislación laboral, se evaluará lo siguiente: en primer lugar, una correcta comprensión y aprendizaje de los elementos que integran el contrato de trabajo. En segundo lugar, el saber distinguir los diferentes elementos que forman un contrato de trabajo. Y en tercer y último lugar, la cumplimentación de un contrato de trabajo en blanco. En cuanto a los contenidos básicos, entre otros son los siguientes: en primer lugar, transmisión de comunicación escrita en la empresa. La comunicación escrita en la empresa, normas de comunicación y expresión escrita, medios y equipos ofimáticos y telemáticos y archivo de la información en soporte papel. Asimismo, la clasificación y ordenación de documentos, clasificación de la información y la cumplimentación correcta de documentos. Por otra parte, también la confección de la documentación del contrato de trabajo, modificaciones y extinción del mismo, forma del contrato, modalidades de contratación, jornada de trabajo, calendario laboral, proceso y procedimiento de contratación laboral, documentación y formalización del contrato de trabajo y suspensión y extinción del contrato de trabajo. En cuanto a los materiales y recursos que necesitaremos, entre otros serán hojas de papel en blanco, ordenadores, modelos de contratos, legislación laboral y recursos electrónicos y contratos en blanco para su posterior cumplimentación. En cuanto a la segunda actividad propuesta, será el juego del empresario y el trabajador. En esta actividad la clase se dividirá y la mitad de los alumnos desempeñarán el rol de empresario, mientras que la otra mitad tendrá el rol de trabajadores, y después cambiarán de rol. Se realizarán simulacros de procesos de selección, incluyendo entrevistas, test psicotécnicos y de personalidad y dinámicas de grupo. En cuanto a las competencias profesionales, personales y sociales, entre otras son las de efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos humanos de la empresa, así como prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior del departamento. En cuanto a las unidades de competencia, entre otras serán la de efectuar las actividades de apoyo administrativo de recursos humanos, recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas. Y en cuanto a los objetivos generales, en esta actividad se pretende trabajar la capacidad de afrontar una entrevista por parte del trabajador y sus habilidades sociales, así como, por otra parte, la capacidad para contratar por parte del empresario y de saber elegir al mejor candidato para el puesto ofertado. En cuanto a los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, después de poner en práctica los diferentes roles de empresario y trabajador, se evaluará, en primer lugar, el correcto desempeño del rol de empresario y del rol de trabajador.
En segundo lugar, las maneras y modos de afrontar una entrevista y de llevarla a cabo por parte del trabajador. Y en tercer lugar, el modo y razones de elegir al candidato correcto para el puesto ofertado. En cuanto a otros criterios de evaluación, entre otros, se evaluará que se hayan identificado los principios básicos a tener en cuenta en la comunicación verbal, que se hayan identificado el protocolo de comunicación verbal y no verbal en las comunicaciones presenciales y no presenciales, que se hayan tenido en cuenta las costumbres socioculturales y los usos empresariales, que se hayan identificado al interlocutor observando las debidas normas de protocolo, adaptando su actitud y conversación a la situación de la que se parte, que se haya elaborado el mensaje verbal de manera concreta y precisa, valorando las posibles dificultades en su transmisión, que se haya utilizado el léxico y expresiones adecuadas al tipo de comunicación y a los interlocutores, que se haya presentado el mensaje verbal elaborado utilizando el lenguaje no verbal más adecuado, que se hayan utilizado equipos de telefonía informáticos aplicando las normas básicas de uso, que se hayan valorado si la información es transmitida con claridad, de forma estructurada, con precisión, con cortesía, con respeto y sensibilidad, y por último que se hayan analizado los errores cometidos y propuesto las acciones correctivas necesarias. En cuanto a los contenidos básicos, entre otros son la transmisión de comunicación oral en la empresa, entre ellos principios básicos de las comunicaciones orales, normas de información y atención oral, técnicas de comunicación oral, habilidades sociales y protocolo, la comunicación no verbal y la comunicación verbal dentro del ámbito de la empresa. Por otra parte, las funciones del Departamento de Recursos Humanos y la transmisión de comunicación escrita en la empresa, entre ellas la comunicación escrita en la empresa y las normas de comunicación y expresión escrita, así como las políticas de gestión del capital humano en la empresa, las fuentes de reclutamiento externas e internas, los métodos de selección de personal, pruebas de selección, la entrevista, dinámica de grupos, centro de evaluación, adaptación al nuevo empleo, tramitación administrativa de la formación, desarrollo y compensación del personal, y políticas y procedimientos administrativos relacionados con la motivación y la formación, así como principales técnicas de formación empresarial, entidades de formación y, por último, control de las compensaciones, incentivos y los beneficios del personal. En cuanto a los materiales y recursos necesarios, entre otros serán folios en blanco, currículum vitae, modelos de test psicotécnicos y de personalidad, plantillas para rellenar los test y cuestionarios. En cuanto a la tercera y última actividad propuesta, será la interpretación de una nómina sencilla, que consistirá en primer lugar, aprender a interpretar una nómina y los elementos que la integran, los devengos y las deducciones, y en segundo y último lugar, aprender a calcular la cotización del trabajador a la seguridad social, es decir, a calcular una nómina. Aquí se detalla una nómina con los elementos que la integran. Y en cuanto a las competencias profesionales, personales y sociales, en primer lugar serán la realización de las gestiones administrativas de la actividad comercial, registrando la documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas, y por otra parte, prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior del departamento, así como tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la empresa, elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida, y clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa. En cuanto a las unidades de competencia, entre otras serán las siguientes. En primer lugar, realizar las gestiones administrativas de tesorería, recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas, gestionar el archivo en soporte convencional e informático, efectuar las actividades de apoyo administrativo de recursos humanos, realizar registros contables y, por último, manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación. En cuanto a los objetivos generales, en esta actividad se pretende, en primer lugar, conocer el formato de una nómina sencilla y saber interpretar e identificar sus diferentes apartados. En segundo lugar, saber qué es el salario bruto y el salario neto, así como las aportaciones del trabajador a la seguridad social, es decir, el IRPF. Y en tercer lugar, saber calcular una nómina sencilla.
En cuanto a los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, después de interpretar nóminas sencillas, identificar sus apartados y elementos, así como calcular las mismas, se evaluará lo siguiente. En primer lugar, saber identificar los diferentes elementos y apartados que forman parte de una nómina sencilla. En segundo lugar, saber diferenciar el salario bruto y el salario neto. Y en tercer lugar, saber calcular una nómina sencilla. En cuanto a los contenidos básicos, entre otros, son las obligaciones fiscales de la empresa, naturaleza y ámbito de aplicación del IRPF, actividades empresariales y profesionales, formas de estimación de la renta, retenciones de IRPF, modelos y plazos de declaración-liquidación, elaboración de la documentación correspondiente al pago del salario y obligaciones inherentes, entre otros, regímenes del sistema de la seguridad social, obligaciones del empresario con la seguridad social, confección del recibo de salarios, cotizaciones a la seguridad social y tipos y bases de cotización. En cuanto al material y recursos necesarios, entre otros serán los siguientes: calculadora, modelos de nóminas, folios en blanco, ordenadores, legislación laboral y nóminas en blanco para cumplimentar. Y aquí se detalla la bibliografía que se ha utilizado para realizar esta tarea.